Esta noche, queridos hermanos, la pregunta es, ¿soy Pablo o soy Apolos? Servidores de Cristo para la obra del Señor. Y el texto que compartimos al principio, para que lo busquemos nuevamente en nuestras Biblias, que está en 1 Corintios 3, 5, 9, dice así: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Todos somos servidores de Cristo. En la obra del Señor nos tenemos que definir de alguna manera. Pero posiblemente algunos seamos más Pablo o algunos más Apolos. Los dos son importantes, pero más importante es el Señor. Y posiblemente esto se puede definir muy fácilmente. Cuando se invita a una campaña evangelística, y hemos visto que hay muchos hermanos compartiendo la palabra del Señor en las calles, esos son Pablos. Y otros que se dedican a la escuela dominical, al servicio de algún ministerio, a la enseñanza, casa culto y otras actividades que tenemos de crecimiento, son Apolos. Entonces, todos tenemos que participar en la obra. Como hemos aceptado al Señor en nuestro corazón como nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y tenemos responsabilidades que cumplir. Y una de ellas, hermanos míos, siempre va a ser esta: compartir al que está de usted, cerca de usted, al que usted ama la palabra de alguna manera. Y esta pregunta que hemos hecho al principio es una pregunta que nos tenemos que contestar también cada uno de nosotros. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Ninguno de nosotros tiene el mérito de que una iglesia crezca en número de hermanos. Solamente el mérito lo tiene el Señor, porque por la sangre de Cristo es que estamos todos aquí. De tal manera de que empecemos a ubicarnos en el papel que nos corresponde y todos debemos ser colaboradores en la obra. No podemos quedarnos en la banca, tenemos que participar. ¿Y por qué a veces nos quedamos en la banca? Porque es confortable, porque es una zona en la que me siento tranquilo, ¿verdad? Y yo puedo decirle, como he compartido en otras ocasiones, que yo también fui parte de la banca en algún tiempo. Y fíjense aquella excusa mala que yo mismo me di, y era que yo no quiero participar en los ministerios porque me voy a comprometer demasiado. Y al final de cuentas, qué bueno que se comprometa uno con el Señor, ¿no? Porque estamos todos aquí por el Señor, solamente por el Señor. Así que, ¿es usted a Pablo o es usted Apolos? Tenemos que tener las dos cosas también. En un momento sembraremos y en otro momento regaremos. Así que debemos estar preparados para las dos cosas. Pero en el proceso de la obra del Señor, en este equipo que es el cuerpo de Cristo y la meta que nosotros tenemos que proponernos, hay dos partes. Aquel que le toca dirigir la obra y aquel que le toca ser colaborador y servidor en la obra. Son dos cosas. Y fíjense que ustedes lo pueden extrapolar, no solo en la iglesia, sino también en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Siempre tiene que haber alguien que lleve la dirección del barco. En el caso de la iglesia, Cristo es la cabeza y después sigue el pastor. Y después seguimos todos los demás, porque Dios va a poner a cada uno de nosotros en un lugar especial para trabajar. Y recuerden que entre más el Señor nos ponga responsabilidades, más trabajos vamos a tener. Pero gracias al Señor que es así. Así que fíjense que cuando hablamos de la primera parte, que es el que dirige la obra,
el siervo encargado del ministerio, el que administra la obra del Señor, nosotros tenemos que ver esa característica primero y vamos a ver después la que nos toca a nosotros como colaboradores. Y el ejemplo que yo quiero ponerles esta noche está en el libro de Éxodo, el capítulo 18, los versículos 13 al 23 y el 25 al 27. 13 al 23, Éxodo 18. ¿Cuál es el ejemplo que quiero darles a través de la palabra? El ejemplo de Moisés y su suegro, ¿verdad? Yetro. Como líder del pueblo hebreo, en un proceso tan importante de guiar tantas familias a través de lo que es la liberación de Egipto, a Moisés le toca hacer muchas cosas y responsabilizarse de muchos trabajos. Pero hay algo que sí nos dice la palabra del Señor, y es que uno solo no puede hacer todo. Y aquí empieza a surgir una palabra que se llama delegar. Y delegar es bueno. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la iglesia, delegar es bueno, porque cuando un hermano venga y no se encuentre el que maneja la consola, nadie va a poder prender el micrófono. Pero cuando el hermano le enseña al otro y delega eso, por si yo no vengo, vamos a tener el micrófono prendido como hoy. Y eso ocurre no solo en detalles tan sencillos como estos, sino también en detalles evangelísticos, cuando tenemos que compartir la palabra del Señor con otras personas. Entonces, posiblemente les ha pasado en algún momento que cuando estamos compartiendo la palabra le dice alguien a usted: hermano, ore usted en esta situación especial por tal persona, y le toca a usted orar. O usted le dice al hermano: bueno, usted toque esa puerta de allá, le tengo miedo a los gansos que me pueden salir por ahí, porque hay gansos que son como perros, y me ha tocado, porque a mí me corretearon un par de veces. Sin embargo, esos miedos se les van quitando a uno, conforme uno se pone una actitud más valiente ante el Señor, ¿verdad? Dice la palabra aquí en Éxodo 18, 13, 23, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Una pausa para comentarles lo siguiente. Un siervo encargado del ministerio, y una palabra que usamos muy poco aquí, que es liderazgo, porque realmente la palabra más correcta es siervo encargado de un ministerio, es saber escuchar consejos. Eso empieza a indicarle a uno la humildad que tiene ese hombre en su corazón. Y aquí hay alguien preocupado por la salud de Moisés. Este hombre, al paso que va, no va a aguantar, va a desfallecer, va a colapsar, se va a desmayar. Entonces, qué bonito es que alguien esté observando alrededor de nosotros esa actitud. Usted está tropezado con el trabajo y viene alguien y le dice: podemos hacer tal cosa, y mi consejo es eso. Y la clave aquí, querido hermano, es escuchar a esa persona, porque él desea un bien para usted de parte de Dios. No va a aguantar el tren todo el día, querido hermano, desde la mañana hasta la noche, escuchando problemas. Eso le pasa a uno también. Yo me la paso escuchando dolor todo el día. Me duele aquí, me duele allá, me duelen los huesos. Yo le digo: los huesos no es conmigo. Pero cuando usted escuche y escuche y escuche, usted sale igual con dolor y desfallecido. Porque la parte de lo que es el trabajo mental y espiritualmente hablando también es fuerte. Hay problemas espirituales severos, querido hermano, que requieren oración tremenda y desgasta. Así que escuchar consejo
de parte de un hombre de Dios es bueno. Y eso es lo que pasó con Yetro. Y dice así: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Qué hermoso es escuchar eso. Qué hermoso escuchar que alguien le diga a usted así: déjame ayudarte. Pero esta frase que sella el mensaje de Dios es: Dios estará contigo. Mire, no es porque yo pienso que, porque las maestrías que yo he tomado en tu condición me dicen que hay que hacer. No, Dios estará contigo. Eso tiene más peso que cualquier otra cosa que nosotros hayamos estudiado en nuestra vida. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú los asuntos a Dios. No descuides tu relación con el Señor. Porque de tanto problema que yo escucho, posiblemente no tenga tiempo ni para leer la palabra. No tenga tiempo ni para meditar la palabra, ni para preparar un mensaje bien. Por eso es que cuando estamos entrando a lo que es la predicación de la palabra por parte de nuestro pastor, procuramos que él no se distraiga, que no reciba una preocupación o un problema de alguien de lo que estamos aquí antes de la predicación. Eso afecta el mensaje. Y hemos compartido también, y es una exhortación que tenemos que hacer: cuando hay un problema, espérese al final, mi querido hermano. Deje que el pastor se mantenga en esa comunión que necesita para poder hablarnos a cada uno de nosotros el mensaje del Señor. Y fíjense que es amorosamente el mensaje que estamos dando, como si fuéramos Yetro a la iglesia. Y le dice aquí, además, y somete tú los asuntos de Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán el pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si eso hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Empezamos a ver cómo el consejo es delegar. Delegar en hombres que tengan cierta característica de poder aconsejar a otros. Y de esa manera se comparte la carga. Y realmente es lo que el Señor quiere que hagamos. Todos no podemos hacer lo mismo. Unos hacen una cosa, otros hacen otra, y al final de cuentas todos vamos en la misma dirección en la obra del Señor. No todos podemos ser misioneros. Entonces estaríamos todos por allá, por el oriente, y aquí la iglesia no tendría a nadie, ¿verdad? Entonces cada uno, ¿verdad? El Señor nos va a poner a hacer un trabajo especial y diferente, y eso se llama compartir las cargas. Uno debe tomar la iniciativa también de hacerlo y de decirle a los hermanos: yo te apoyo, yo te ayudo. Y que si esa persona está realmente dispuesta a hacerlo, que realmente la carga la llevemos todos juntos. Este es un primer mensaje de lo que, o las características que debe tener un hombre que tiene a cargo un servicio o un ministerio. En la iglesia, o en su trabajo, o en su casa también. Porque se aplica en los tres escenarios. Uno, en el caso del trabajo, en la empresa que usted está, es un equipo. También nos alegramos cuando la empresa surge. Debería pasar eso. Y todos colaboramos para que esa empresa surja. En la casa, en nuestros hogares, somos un equipo. Todos debemos llevar la misma dirección, ayudarnos unos a los otros.
Eso es lo que debe pasar en nuestros hogares también. De tal manera de que cuando uno lo extrapola y lo ve de una manera más general, este mismo mensaje de Jethro es un mensaje que podemos cada uno de nosotros adoptar en nuestra vida diaria. Y de esa manera podemos entonces mantener la obra del Señor en función, trabajando, si todos colaboramos. Así que todos somos colaboradores y servidores de la obra de Cristo. En el caso de aquella persona que dirige, lo tiene que hacer también con amor. Un ingrediente clave en este aspecto es el amor hacia su prójimo. ¿Por qué Moisés se había puesto esta función de escuchar al pueblo todo el día? Porque los amaba y quería transmitirle a cada uno de ellos lo que el Señor estaba definiendo en sus estatutos y lineamientos. Pero solo no iba a poder, solo no iba a terminar la obra. Y fíjense que es un beneficio no solo para él el distribuir a todos los demás delegando, sino un beneficio para el pueblo también, porque tenían que llegar a un cierto lugar y no lo iban a hacer si este hombre claudicaba. Así que la parte del siervo encargado es importante, y el siervo encargado de un ministerio en la iglesia, cualquier ministerio que sea, debe saber que tiene que sufrir el agravio. Cuando no haya nadie, él tiene que estar ahí. Cuando los hermanos digan yo te ayudo y no ayudan, él tiene que hacerlo. Eso es parte de un liderazgo o un siervo encargado, porque tiene que mantener la constancia y la perseverancia en el Señor. Y eso es parte de lo que el Señor nos pide y nos va a pedir a cada uno de nosotros cuando nos bajamos de las gradas al ruedo. Pero viene la otra parte. Ahora, usted posiblemente no es el encargado de un ministerio. Usted no está dirigiendo una obra. Usted no está a cargo de una misión. Pero usted es parte de la obra, porque todo lo que estamos aquí somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno, como el Señor nos lo explica en su palabra, tenemos una función diferente. Ahora, ¿qué me toca a mí cuando yo no tengo la dirección de un ministerio o una labor específica que el Señor me ha puesto? Yo tengo que ayudar al que dirige, al que administra. Yo tengo que apoyarlo en lo que él necesite. Pero hay cosas que debo cuidar de no tener, porque entonces la obra no va a proceder. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que cuidar, que son obstáculos en la obra y en el trabajo del Señor en su ministerio? El ego es el primero. Porque el ego es un sentimiento humano en el que usted se cree superior a todos. Porque ese es un problema del ego. Y entre más usted se instruye en el conocimiento humano, más ego tiene. Y se infla como un globo. ¿Y qué dice Primera de Timoteo 3, 1 al 7 con relación a esto, el ego del hombre? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, porque aquí estamos viendo los requisitos de un obispo o pastor o diácono o anciano, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y este es uno de los parámetros más importantes para que una persona tenga un cargo de siervo encargado. Esto es un parámetro muy sencillo. Si no sabe gobernar su casa, no puede estar en la iglesia gobernando nada. Y es algo sumamente sencillo de saber. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y el neófito es aquella persona que está empezando a simpatizar con la palabra del Señor y con el cuerpo de Cristo,
El neófito es aquel que está entusiasmado con lo que está viendo, ¿no? Le gusta el mensaje, le gusta la predicación, le gustan los cánticos, le gusta la alabanza, la música, él está feliz. Pero es neófito porque todavía le falta crecer y madurar en el camino del Señor. Y a veces el neófito lo que hace es proponer cosas que no son correctas, porque tiene más entusiasmo y más emoción que palabra. Y eso puede ocurrir en muchas ocasiones. Ese concepto de simpatizante existe. Hay hermanos o personas, para no decir hermanos, que llegan a las iglesias y ellos se sienten cómodos y se sienten felices, pero simpatizan solamente. No han entregado, no han definido realmente su condición verdadera hacia el Señor en su corazón. Y por eso se van. Porque cuando van a una iglesia que cantan más fuerte, se van para allá. Y eso pasa. Al final, hay personas que usted invita a la iglesia y usted le pregunta, usted quiere saber cómo caló el mensaje del Señor en su corazón y le pregunta, ¿qué te pareció el culto? La verdad que es muy largo. Muy largo. ¿O qué te pareció la alabanza? Muy buena, pero uno desafinó. Y cosas como esas, ¿no? En las que uno está observando cosas que no son relevantes. ¿Por qué? Porque estamos en la parte del neófito, el que todavía le falta crecimiento, carácter, formación para realmente tener la palabra del Señor en su corazón, y entonces ahí es cuando usted le puede delegar a eso. ¿Y por qué se tiene que pasar un discipulado? Que en la iglesia, por lo menos en esta se hace, porque tenemos que definir los fundamentos de esa persona que trae de donde venga. Usted no puede poner a una persona inmediatamente en un cargo en la iglesia si no ha pasado un proceso de observación. Y ocurre, queridos hermanos, ocurren situaciones tan extremas que hay personas que han venido y que nos han dicho, ¿no?, en años anteriores, no ha pasado muy seguido, porque ya las personas saben la estructura de la iglesia del Señor, que llegan a la iglesia y nos dicen, porque a mí me pasó, hermano, yo vengo a la iglesia a apoyar al pastor. Quiero apoyar al pastor cuando él esté de vacaciones, cuando él no esté aquí, cuando tenga algún problema, porque yo soy pastor. ¿Cómo no? Este no me suena a Moisés. No me suena como humilde, ¿verdad? Y cuando el pastor, y este fue hace mucho tiempo, esto no ha pasado de nuevo, me dice a mí, hermano, encárguese de ese hermano para discipularlo. Vamos a empezar a ver realmente su corazón. A través del discipulado uno se da cuenta, porque hay hermanos que se van en el discipulado en ciertas lecciones. Yo no sé si les ha pasado. A la lección que llega, la lección de ofrenda y diezmo. A mí se me han ido 2. Hasta aquí llegué, porque no quieren el buffet completo, quieren solamente comer lo que les gusta, y lo que les gusta es lo dulce. Entonces cuando usted dice, bueno, esa parte ya no me está gustando, nos vemos mañana y no se aparecen más. Allí en la palabra del Señor es todo o nada. Todo o nada. O sea, usted tiene que comérselo todo. Y resulta que empezamos a ver este comportamiento y yo le digo a esta persona, bueno, hermano, pastor, vamos a empezar el discipulado. Y a mí me pregunta, ¿y usted es pastor también? Yo no soy pastor. El Señor nos ha puesto como diácono de la iglesia. Ah, no, pues yo necesito que sea un pastor, porque yo soy pastor. ¿Y en qué terminó esto? Para no hacer muy largo esta anécdota, en que no vino más. Realmente, fíjense, solamente con proponer el discipulado se acabó el problema. Aquí no hay humildad, igual que cuando una persona viene y se le indica, bueno, parte del discipulado bautismo hay que bautizarse. No, ya yo me bauticé, y empieza una serie de cosas. Hay que ser obediente al Señor y ya.
Porque uno empieza a mostrar realmente el ego. Fíjense, el ego de esta persona salió inmediatamente solo con proponerle el discipulado. Y se desenmascaró inmediatamente. O sea que él sabía, esa persona sabía que no iba a encajar en una iglesia con un discipulado y una doctrina que el Señor quiere que mantengamos verdadera. Así que interesante e importante, ya cuando termina el discipulado, entonces esa persona se puede incorporar a la iglesia en alguna actividad que el Señor le dé. Pero tiene que haber un proceso. El ego es peligroso. Y también es necesario, como dice Timoteo 3, 1 al 7, aquí mismo, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esas son características de lo que es un obispo, un pastor, diácono o anciano. Y esas son las mismas características que debe tener cualquiera de nosotros que somos jefes de familia. Todos los varones que estamos aquí tenemos que tener esos mismos requisitos. Y por supuesto nosotros tenemos que pedir perdón al Señor si alguna de esas cosas no las hemos hecho o no las estamos haciendo para que limpie nuestro corazón. Si alguna de esas listas que está aquí no la estamos cumpliendo, pidámosle perdón al Señor por no hacerlo o por haberlo hecho mal. Porque el Señor quiere eso, que nos santifiquemos y nos purifiquemos a través de nuestra vida. El otro problema de trabajar en equipo, aparte del ego, porque cuando usted trabaja en equipo y sale uno con el ego muy alto, usted no puede trabajar. ¿Saben? Porque el que tiene el ego muy alto siempre tiene la razón. Ese no acepta consejo. Usted le dice algo y él no acepta porque él tiene la razón. Eso es un problema de ego. Cuando usted, o soberbia, que prácticamente son lo mismo. Soberbia y ego son parecidas. El otro problema del obstáculo para trabajar en la obra del Señor como Pablo, como Apolo, es la inseguridad. Y aquí vemos el ejemplo de 1 Samuel capítulo 18, versículo 12. Y estamos viendo ya, después de la batalla en la que David gana y mata a miles, Saúl no, y empieza el problema de la envidia y los celos. Y esa inseguridad no permite que podamos trabajar en equipo. 1 Samuel 18:12 dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. En parte, Saúl tenía mucha razón. Un hombre en el que usted sepa que el Señor está con él, cuidado. Qué bueno tenerlo de hermano y de amigo. Importante. Porque Él va a bendecirnos a nosotros también, a través de su vida. Así como pasó con José en la cárcel. José en la casa de Potifar. José como gobernador de Egipto. Todo lo que estaba alrededor de él fue bendecido. Y un hombre que camine en el Señor va a bendecir a los que están alrededor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora. Pero el rey Saúl estaba temeroso. ¿Y por qué? Porque le iban a quitar el trono. Aquí estamos hablando de poder, de autoridad. Pero ya el Señor había definido que eso iba a pasar. Y claro que usted y yo, en una posición en la que nosotros estamos, nosotros sabemos que va a haber siempre alguien que nos puede apoyar, nos puede ayudar y que puede hacer posiblemente la cosa mejor que nosotros. Y fíjense, hermano, no solo aquí en la iglesia, el Señor a cada uno nos va a dar un don. No tenemos que tener conflicto por eso. Pero en nuestro trabajo puede ocurrir que de repente usted piense que el compañero de al lado le está a usted serruchando el piso para que usted caiga en un hoyo. Pero si nosotros seguimos trabajando como para el Señor y no para los hombres, ese serrucho no va a entrar. Ese serrucho se queda sin filo. Porque igual lo dice la palabra y lo importante que uno debe hacer para que la palabra se haga realidad es creer lo que el Señor nos dice. Y aquí en la iglesia no puede existir estos sentimientos.
Porque como dice la palabra, ninguno de los dos es nada, es algo. Dice, ni Apolo, ni el que siembra, ni el que riega, ninguno. Es que Dios siempre es lo importante. O sea, nosotros tenemos que participar en las dos cosas. Pero el crecimiento siempre lo dará el Señor en la vida de cada una de las personas. Y aquí hay un detalle importante que yo también creo que hay que recalcar. Lo he mencionado en algunas ocasiones. En las veces al principio que empezamos al compartir la palabra y nos íbamos al Causeway, que antes no había cinta costera, ¿sí? Que es puro Causeway, y nos fuimos a compartir y hablábamos y le decíamos a la gente, y yo le decía a los hermanos, a las personas que están ahí, que se acercaran a Cristo y que vinieran a la iglesia, y no venía nadie. Y había un hermano por allá que le decía, vengan, y venían 50, yo no puedo creer esto. Pero eso no nos tiene que poner inseguros. Simplemente es lo que el Señor va a recibir de cada una de las personas, y cada uno tiene un don para esto. Pero yo sí reconozco que en algún momento me sentí un poco tristón, porque yo decía, bueno, pero nadie viene cuando yo los llamo. Pero miren, no vino nadie conmigo, pero vinieron 50 con él. Así que repartámonos las cargas. 25 tú, 25 yo. Al final de cuentas, vinieron 50. ¿Y qué tenemos que hacer? Gozarnos y alegrarnos, porque todo es para el Señor. No importa si no vino nadie que yo invité. ¿Sabe el Señor por qué? Él sabe por qué. Así que la inseguridad no debe ser parte, y menos en la iglesia, querido hermano, de lo que usted haga. En ningún momento. La inseguridad no puede ser parte de nuestra vida. Y si un hermano de aquí, el Señor lo bendice más todavía, qué bueno. Gracias. Que es así y nos gozamos con él. No es como en el mundo. En el mundo, si una persona al lado de usted logra ciertos éxitos y beneficios, posiblemente usted se sienta mal, ¿verdad? Pero no. Debemos gozar con esa persona que ha logrado el éxito, gracias al Señor. Qué bueno, porque eso es lo que un hombre y una mujer de Dios tiene que hacer. Y es lo que el Señor nos enseña en su palabra. El tercer punto es la ingenuidad, el ser ingenuo. Fíjense, Lucas 14, 28 al 33. Y aquí, Lucas 14, 28 al 33. Y aquí, la pregunta que yo debo hacerme también es si estoy dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo. Y puede ser que lo tomemos como un precio muy alto, pero en el amor del Señor no es un precio alto. Fíjense lo que dice la palabra. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos? Es como todo en la vida. Yo debo programar, debo de planificar, debo de analizar antes de dar un paso de si lo voy a poder cumplir. En el nombre del Señor, con la paz que Dios me da, porque ese es el indicador de que debo seguir adelante. Y fíjense, a ver si tiene lo que necesita para acabarla, una torre. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O el otro ejemplo, que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué es todo lo que posee uno? Lo que uno posee, que es un obstáculo para la obra del Señor, el primero que uno tiene que renunciar es eso, al ego. Y a las cosas que posiblemente hacíamos antes, en la vida pasada. Ahora tenemos una nueva vida. Y tenemos que saber que el comportamiento que vamos a tener ahora no va a ser el mismo que antes. Y por supuesto habrá cosas que ya yo no voy a hacer ni debo hacer
que por supuesto no las voy a hacer porque no le agradan al Señor. Y eso es un costo que hay que pagar. Hay personas que nos van a decir alguna excusa para no seguir a Cristo en su vida porque no quieren dejar todo su corazón en manos del Señor. Hay personas, ejemplos muchos. Ejemplo de un colega que en algún viaje estábamos en un transporte y yo le comento, estaba mi esposa, estaba otro hermano creyente médico y yo, y se dio la oportunidad de hablar de Cristo. Y cuando estábamos ahí al lado, le pregunto, colega, ¿ya conoces a Cristo? Porque estábamos pasando por una edificación que tenía que ver con tiempo de antes, por allá lejos, y se dio la oportunidad y le dice el otro colega, es verdad, mira, ¿has tenido alguna relación, un encuentro con el Señor Jesucristo en algún momento? Y esta persona nos dice a los dos, si ustedes quieren que yo siga siendo su amigo, no me vuelvan a preguntar esto. Porque yo tengo mi buena educación médica. Miren los estandartes que uno usa como excusa para no aceptar a Cristo. Ahorita tengo buena salud, estoy rozagante, ¿no? Mi familia está bien y mis ingresos son buenos. No necesito más. Santo Padre. Pero Dios trabajará con esa persona de alguna manera. Nosotros no vamos a poner el plan, ¿no? Estamos con esa, no. Dios sabrá cómo lo trata más adelante. Pero nosotros nos comportamos, o quisimos comportarnos como Pablo. Queremos sembrar la semilla. Bueno, acuérdense las parábolas del sembrador. Esa semilla, por ahora, ese corazón está duro. Hay que esperar. Entonces me decía alguien, ¿qué hacemos después? Que dijo que no. ¿Qué haría usted? Usted intentó sembrar. ¿Lo deja así? ¿Lo olvida? ¿No quiere saber más de él? ¿Lo vuelve a llamar? ¿Qué hay que hacer? Orar por él. Orar por él. Para que el Señor toque su corazón en algún momento. Fíjense que la estrategia es más sencilla, porque si usted lo llama, le va a decir cosas, palabras que tal vez usted no quiere escuchar, ¿verdad? Entonces mejor le dice, oremos, que la oración llega al corazón. Y en cualquier momento la podemos hacer. Así que esto es parte de lo que el Señor nos dice. Y finalmente, cuando uno no está dispuesto, y estoy hablando de trabajar en la obra del Señor, en el cuerpo de Cristo, cuando uno está dispuesto a cambiar su forma de ser y su carácter. Cuando eso pasa, querido hermano, ya no hay manera de que usted cambie y que las personas vean en usted un testimonio para acercarse a preguntarle de Cristo. Si usted tiene la cara de dolor de barriga, así descuadrada, la gente no sabe si está enfermo o si está enojado. ¿Qué va a pasar? Nadie se le acerca. De verdad que una vez me pasó aquí. Había una persona allá en una esquina, sentado, y yo vi esa cara. Y yo fui a preguntarle, ¿está usted disgustado, hermano? No, lo que pasa es que tengo un tremendo dolor de barriga. Y hay que preguntar. Y ya le dimos, no sé, una medicinita para que pudiera escuchar el culto. El detalle está en que, fíjense lo que dice, para terminar, Romanos 12:3. Romanos 12:3. El temperamento, el carácter. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esa es una palabra directa a cada uno de nosotros. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno piense de sí como el Señor le ha puesto en su corazón, sin vanagloriarse, sin manifestarse como soberbio ante los demás. Porque aquí estamos hablando de la medida de la fe. La medida de la fe es una medida que solo el Señor sabe. Usted no puede decirle a una persona por verle la cara que tiene más fe que el otro. Eso no se puede saber. Pero tampoco existe aquella persona que es el súper espiritual. Yo estoy inmóvil ante los acontecimientos del mundo porque un día de verdad, te va a salir la falta de aire por el nerviosismo que tiene, pero tampoco es cuestionable, porque en la Biblia están descritos los sentimientos del hombre. Y el maestro, nuestro maestro Jesucristo, lloró. Y si el maestro lloró, usted y yo podemos llorar. Y eso no significa que usted sea un débil en la fe, ni que espiritualmente esté más débil tampoco, porque eso no traduce nada. Simplemente usted puede mostrar su sentimiento como el Señor lo ponga en su corazón en el momento que Él defina. Y tampoco, como nos ocurrió en alguna ocasión, que invitamos que vino una amiga de Sandra de México, y estábamos acá y alabando al Señor, y el pastor empezó la predicación, y hermoso todo el mensaje y demás. Y nos pregunta, ¿estábamos los dos sentados? No, ustedes saben, cuando usted trae un invitado, ¿dónde usted lo sienta? ¿Al lado o en medio? En medio, para cobijar, ¿verdad? Eso hay que hacerlo, Cuando trae invitado, métalo en medio. Y nos decía, estaba inquieta esa persona, y nos decía, ¿cuándo van a empezar ustedes a hablar en lenguas extrañas? No creo que vamos a empezar en ningún momento. Bueno, algún día Dios les dará a ustedes una espiritualidad más alta, para que no creo que necesitemos eso, porque realmente hay cosas que la gente mide en forma incorrecta. Esa vara con la que midió esta situación en la iglesia no es correcta. Entonces, por eso hay personas que van buscando otros lugares, porque dicen que en otros lugares se siente más como el calor, ¿no? El calor y las palpitaciones, y se ponen rojos y esas cosas. Esas cosas, querido hermano, no las necesitamos para saber que el Espíritu Santo está en nuestro corazón trabajando. Esas son manifestaciones que realmente no son parte de mostrar nuestra fe, ni nuestra espiritualidad tampoco. Así que al final, la recomendación del apóstol es que nosotros consideremos, para terminar, cualquier problema, conflicto, fricción que haya entre nosotros, tanto en el cuerpo de Cristo como en nuestra vida diaria, la mejor manera de corregir un problema de fricción es con una palabra. Ustedes y yo la conocemos, y es perdón. Aunque usted quiere que la relación se mejore entre su hermano, o con su jefe, o con su compañero de trabajo, pida perdón, aunque usted no tenga la culpa. Esa es una buena fórmula para mejorar y poder caminar en armonía. Yo termino así, porque anécdotas son muchas, ¿no? Pero termino con una discusión que tuvimos hace años con un colega también. Y la palabra del Señor, cuando está en el corazón, sale. Ella sale porque el Espíritu Santo le va a decir a usted qué hacer, qué decir. Y este colega me manda a buscar urgente, porque hay un paciente que está muy grave,
y me dice que el problema es que tenía un problema cardíaco. Y cuando yo reviso a la paciente, lo que tenía era un problema intestinal. Y por eso el corazón estaba acelerado. Y él me decía, mire qué es cardíaco. Yo le decía, mire qué es abdominal. Mire qué cardíaco. Y así nos pasamos. Y realmente yo entendí que me llamaron porque no había más nadie en que llamar. Y como el paciente estaba muy malo, alguien tenía que quedarse con el problema. Y era yo. Cuando yo descubrí eso, yo dije, no, yo me molesté y le dije al doctor, que era como unos 15 años mayor que yo, 20 años en ese tiempo, le dije, doctor, la señora mala, la venoclisis ahí, el oxígeno por acá, él y yo friccionados por acá, y la gente viendo por acá. Doctor, si usted no sabe medicina, váyase para su casa. Oh, ¿usted sabe qué significa eso? Esa es una daga en el corazón. Es como atravesar una espada. Yo me imagino con la de Goliat, se la atravesé por todo el pecho, porque eso duele. Que le digan a usted eso en su trabajo, que usted vaya para su casa. Y bueno, se armó, ahí fue una cosa espantosa lo que él me decía. Y pasaron como un minuto. Y yo entendí que yo lo había herido en su ego. El ego fue lastimado fuertemente. Yo le digo, doctor, perdón por lo que yo le dije. Y la palabra del Señor es verdad. La blanda respuesta, ¿qué pasa? Apaga la ira. Eso es cierto, es como la luz, usted la apagó y se acabó todo. Quedó clarito, parejito. Y él me dijo, ¿qué me dijo? Perdón, doctor, lo herí. Usted váyase allá, yo me encargo de esto. Ya es mi problema y así tenemos que hacer. Y bueno, gracias a Dios la señora salió bien, todo se corrigió, no era cardíaco el problema, pero no importó. Por eso es que hay que tomar de todos modos la responsabilidad para no tener conflicto con los demás. En la iglesia es muy importante que nos mantengamos todos en armonía. No podemos estar friccionados, no debe pasar eso aquí, no puede pasar eso en la iglesia, porque ocurre que entonces uno va para allá y el otro friccionado va para allá. ¿Qué pasa eso en la vida diaria de otros lugares? Sí pasa, porque hay iglesias que va uno por allá y eso no va para ningún lado. Nosotros todos tenemos que, y si alguien cometió o hemos cometido, cualquiera puede pasar que cometa una ofensa, pida perdón, tome la iniciativa y va a decir, hermano, perdóname si te ofendí porque no lo quise hacer. Y recuerden algo, que ya usted no tiene el problema, usted esa carga se la quitó y le quedó al otro. Si lo perdona o no, no es su problema, porque la Biblia dice que si es posible y si depende de ti, estemos en paz con todos los hombres. Si todos los hombres no quieren estar en paz con usted, no es su problema. Pues usted pida perdón. Y pedir perdón tiene que ser fácil. Tiene que ser sencillo. A algunos nos costará más que a otros, ¿verdad? Y tenemos que aprenderlo. Pero eso es lo que va a provocar que en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, no haya fricciones de este tipo. Así que, hermano, el mensaje es básicamente reconocer que todos tenemos que servir al Señor de una manera o la otra, unos como siervos encargados, otros como colaboradores, pero cada uno tiene una responsabilidad que cumplir y entre todos que la obra del Señor se glorifique. Dios es bueno, hermano, bendiciones siempre a todos y vamos a orar y darle gracias al Señor por esta noche. Padre Santo, le agradecemos por esta oportunidad, Señor, también de poder compartir con usted estos ejemplos bíblicos, estos ejemplos que nos permiten saber, Señor, la dirección que debemos continuar y de seguir, que tenemos que seguir en armonía,
que tenemos, Padre Santo, que doblar nuestras rodillas ante usted, que todo lo que hagamos sea por amor a usted, Señor, y que cada uno de nuestros hermanos también puedan ser ubicados, identificar el servicio que usted les quiera dar. Que cada uno nos manejemos con humildad en nuestro corazón y que podamos también ser comprometidos en la obra en todo momento. Todo esto lo pedimos y le damos gracias en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.